Clínica de Oftalmología San Diego. Médica especialista en oftalmología, fellowship en inmunología ocular y uveitis en Harvard, en Boston, con el doctor Foster, PhD en ciencias biomédicas de la Universidad del Quindío, Colombia, PhD en medicina translacional del Instituto de Parasitología y Patología Tropical Louis Pasteur en la Universidad de Estrasburgo de Francia. Pertenece a múltiples instituciones de sociedades de oftalmología de uveitis, al Grupo de Estudio Internacional de Uveitis, la Sociedad Americana de Uveitis, a ARVO, a CARVO, a la Sociedad de Inflamación Ocular Internacional, la Sociedad Panamericana de Enfermedades Inflamatorias Oculares, Sociedad Colombiana de Oftalmología, Academia Panamericana de Oftalmología, la Sociedad de Inmunología Ocular de Foster, entre otras. Y ha participado en cientos de conferencias, y algo que me parece súper importante destacar de ella es que está reconocida como la experta número 1 a nivel mundial en toxoplasmosis ocular. Este reconocimiento lo hizo una organización que se llama ExpertScape. Es una organización americana que clasifica a los científicos basado en la experiencia en cada tema que ellos tienen. Para nosotros, como repito, es un honor tenerte, Alejandra, y bienvenida, y quedamos entonces listos para que nos presentes tu conferencia. Muchísimas gracias, el honor es mío, y estoy feliz de estar con ustedes aquí. Para mí es un placer. Ay, aquí creo que ya les voy a compartir, les compartí otra cosa. Para mí es un placer estar aquí. Te agradezco mucho la invitación. Ahí están viendo ya mi pantalla. No, doctora, todavía no. No, todavía ya la comparto. Yo hago esto todos los días ahí en clase. Listo, perfecto. Para mí es un honor estar hoy con ustedes y agradezco la invitación a la doctora Claudia Durán para hablar hoy sobre las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento de la toxoplasmosis ocular en esta agenda que inicia de noviembre de la Clínica San Diego, la agenda académica. Y pues considerando que los ojos son el punto en donde se mezclan el alma y el cuerpo, pasaremos entonces a revisar cuáles son las manifestaciones y el compromiso que presentan estos ojos cuando se infectan por Toxoplasma gondii. Hoy hablaremos sobre las manifestaciones clínicas, no solamente típicas, sino también las atípicas. Hablaremos sobre los diagnósticos diferenciales, qué ayudas diagnósticas tenemos en esta patología, el tratamiento, y realizaremos algunas conclusiones. Iniciamos entonces con las manifestaciones típicas de la toxoplasmosis ocular. Y aquí les presento la imagen típica que nosotros vemos de una lesión de retinocoroiditis, en la que sabemos que el control inmunológico de la infección nos va a llevar a esta formación de cicatrices en el sitio de la lesión, que típicamente son hiperpigmentadas en sus bordes y atróficas en el centro. ¿Por qué se producen estas cicatrices? Porque el sistema inmune puede controlar los parásitos en la inflamación, digamos, aguda, logra controlar estos parásitos, pero no los puede eliminar. Sabemos que entonces nos quedan quistes alrededor de las lesiones cicatriciales y que por eso son frecuentes las reactivaciones que generalmente se presentan alrededor de la lesión cicatricial, y estas reactivaciones son llamadas las lesiones satélites. Miren acá la lesión antigua que está cicatrizada y una lesión satélite que se ve blanco cremosa, y típicamente, como les digo, al lado esta lesión satélite de la cicatriz retinocoroidea. Los síntomas son los típicos de una uveitis posterior, porque se trata de una retinocoroiditis en la que se dan donde está el chocolate debe estar la panela.
Aquí ya creo que sonó algo como desde de micrófonos que no están silenciados, pero sigamos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas son los típicos de una uveitis posterior, en que tenemos miodesopsias, disminución de la visión, visión borrosa, y hay compromiso del campo visual si las lesiones son en el polo posterior, grandes, extensas, o en la mácula. Pero también, si además de esta uveitis posterior o retinocoroiditis, tenemos que hay un compromiso anterior, que no es infrecuente, una uveitis anterior, pues tendremos, además de todas estas síntomas, todos estos síntomas, también dolor, hiperemia, fotofobia y disminución de la agudeza visual. Pero puede empezar, si es solamente retinocoroiditis, con el inicio de miodesopsias. Y si es periférica, pues a veces ni compromiso del campo visual o una disminución de la agudeza visual severa. Los síntomas son diferentes en adultos, ya vimos cuáles son, que en los niños donde se puede presentar un estrabismo secundario, una ambliopía, nistagmus, leucocoria o microftalmos y microcórnea. Como dijimos, es una uveitis posterior, se define como una uveitis posterior, en donde tenemos una retinitis focal. Generalmente es unifocal la parte aguda, pero puede ser multifocal si tenemos varias lesiones cicatriciales. Entonces, el hallazgo más común es esa lesión de retinocoroiditis, y la asociación más común es la vitreitis, como lo alcanzamos a ver aquí, pero también se puede asociar a uveitis posterior, también a vasculitis, a papilitis, y hoy aprenderemos otras o repasaremos otras manifestaciones clínicas importantes. La uveitis anterior asociada se caracteriza por ser una uveitis granulomatosa que tiene precipitados queráticos en grasa de carnero. Aquí ustedes los ven localizados en el triángulo de Arlt, pero también puede ser no granulomatosa. Puede también producir sinequias posteriores, puede ser tan severa que se forme fibrina en la cámara anterior, o puede acompañarse de nódulos, porque puede ser granulomatosa o no granulomatosa, y estos nódulos pueden ser de Koep o de Busaca. Y esta uveitis anterior puede ser también secundaria a una reactivación de la inflamación del segmento posterior y se relaciona pues con más severidad. La típica retinocoroiditis, ¿por qué se caracteriza? Generalmente es una retinocoroiditis necrotizante, unilateral, generalmente unifocal, con una vitreitis asociada. Ustedes ven aquí cómo se ve esta lesión con exudado amarillento, o también puede ser grisosa, bordeada por un edema de retina circundante, y como ven acá, está próxima a una cicatriz retinocoroidea que está inactiva. Entonces, esta es la famosa lesión satélite que describíamos con anterioridad. La duración se ha descrito que la toxoplasmosis ocular es autolimitada. Hoy este concepto está un poquito cambiando, porque no todas son autolimitadas. Hay muchas que quedan crónicas, que quedan recurriendo mucho. Entonces, el concepto que se consideraba autolimitada puede durar de 6 a 8 o a 16 semanas, pues digamos que en algunas ocasiones puede presentarse así, pero en otras puede ser no limitada, sobre todo con las cepas que estamos viendo en Sudamérica, cepas agresivas. Entonces, al transcurrir el tiempo, la lesión se hace mejor delimitada, disminuye la vitreitis, su centro se eleva, mírenlo acá, se ve como blanco, grisáceo oscuro, y las márgenes se pigmentan, y finalmente queda esta cicatriz que, como les mostraba anteriormente, es hiperpigmentada y con áreas atróficas. La localización puede ser en cualquier sitio de la retina. Ustedes ven que aquí hay una peripapilar, aquí hay una periférica, aquí hay una macular con todas las características que ya denotamos, y se puede dividir también o se puede clasificar en primaria y en recurrente. En la primaria nosotros lo que vamos a ver es una lesión como un exudado blanco, amarillento, cremoso, que si es primaria, o sea, si es una infección adquirida, si no es una recurrencia, no tiene lesiones cicatriciales, digamos, no es una lesión satélite, no tiene unas cicatrices en el polo posterior.
Nosotros, si le solicitamos serología, vamos a ver que va a tener una inmunoglobulina G positiva y probablemente una inmunoglobulina M positiva, pero ojo aquí, también la inmunoglobulina M puede estar negativa. Si ustedes recuerdan, la inmunoglobulina G es la inmunoglobulina de memoria. Son los anticuerpos que se producen después de un tiempo cuando ya pasan los linfocitos B a hacer el cambio de isotipo de la inmunoglobulina M, que es la primera que siempre se produce, a la inmunoglobulina G, que es la que se necesita en estos casos de toxoplasmosis. Entonces queda de memoria la G, pero la M puede durar 2 meses, 3 meses positiva y hasta 1 año positiva. Entonces, no podemos esperar que todas duren 1 año, los 3 meses a veces bajan antes y a veces la infección adquirida demora en llegar hasta el ojo, en presentar la manifestación ocular. Entonces, el hecho que la inmunoglobulina M esté positiva nos superconfirma que es una infección reciente, adquirida si no tiene lesiones cicatriciales adyacentes. Pero puede, digamos, ser negativa y eso no nos descarta que sea adquirida si no hay lesiones cicatriciales previas. Ahora, la recurrente, pues nosotros tenemos esta, por ejemplo, aquí que hay varias cicatrices que nos dicen que ha habido una recurrencia y en estos casos la inmunoglobulina G siempre va a estar positiva, pero la M se puede negativizar. El solicitar anticuerpos inmunoglobulina G y M siempre se debe hacer, no solamente una y después mirar si esa está positiva la otra, sino siempre se debe hacer al tiempo si estamos con un paciente que consulta de primera vez. Y la única manera que se puede volver a positivizar la inmunoglobulina M es cuando hay una reinfección que antes se creía que no existía, no se sabe que sí, y por una cepa diferente. Pero no vale la pena mandar una inmunoglobulina M si ya ha salido negativa en las otras oportunidades y es una lesión recurrente, porque lo que nos habla la M es de el tiempo que lleva la adquisición de la infección. ¿Qué pasa con las recurrencias? Esta enfermedad se caracteriza porque es una enfermedad típicamente recurrente. Entonces, la lesión retinocoroidea activa, como la vemos acá, o como la vemos acá satélite, está en el borde de esta cicatriz que está pigmentada. Como decíamos, generalmente es una lesión satélite, aquí la vemos, y produce, entonces si uno, por ejemplo, tiene este paciente que tiene una lesión macular, que todavía no compromete fobia, pero está ahí en la mácula, uno dice, bueno, el paciente tiene esta alteración en el campo visual, tiene que avisarle que si presenta visión borrosa o miodesopsias, estos son signos de alarma para consultar inmediatamente, para darle tratamiento de manera en el mismo momento. Y esto se debe a que el bradizoito que está en el borde de la lesión, los bradizoitos son los quistes que están allí en la retina, que son las formas que quedan allí, lentas, enquistadas, empiezan a dañar la célula porque se reproducen, ellos hacen como una roseta y se reproducen y estallan la célula y salen, la llevan a apoptosis y salen a invadir las lesiones, las células vecinas. Por eso generalmente es satélite, por la conversión del bradizoito a liberación de taquizoitos. Otros hallazgos de esta retinocoroiditis, fíjense que no solamente hay retinocoroiditis, sino que puede haber papilitis. Ustedes ven aquí también que hay una neuroretinitis que tiene inflamación aquí, que hay un poco de hemorragias, pero es una papilitis. Se ha descrito que una papilitis se puede presentar como manifestación única de una toxoplasmosis. No es lo más común porque ya vimos que la lesión más común es esta cicatricial con una lesión satélite. También podemos tener este fenómeno de Chiari-Ellis, que es estos depósitos de complejos inmunes y de elementos inmunes en las arterias que se ven como unos depósitos punteados en estas arterias. Generalmente es arteriolitis de Chiari-Ellis. Otros hallazgos son, como decían, la neuroretinitis, esta alteración o una lesión yuxtapapilar, la vitreitis, por supuesto, decíamos que es lo más común, y el famoso signo del faro en la niebla, que se ve la lesión y no se ve muy bien el resto de características de la retina porque hay vitreitis intensa.
Sabemos que hay diferentes presentaciones clínicas de acuerdo con el origen geográfico, porque de acuerdo con este origen también se localizan o se hallan estas cepas diferentes que tenemos, unas más en Latinoamérica y más estas de acá, más ubicadas hacia la parte ecuatorial y no tanto hacia los polos. Estas son las que predominan en Sudamérica, en Brasil, en Colombia, que son cepas agresivas, son cepas tipo 1, 3 y atípicas que van a llevar a que el ojo responda de una manera diferente, van a manipular el sistema inmune, llevando a que no haya una adecuada defensa por parte de los linfocitos TH1 y TH17, que son proinflamatorios, sino que llevan la respuesta hacia un perfil TH2 que disminuye la producción de interferón gamma y de interleuquina 17, haciendo que no haya un control adecuado del parásito y que este parásito prolifere, miren las rosetas que van formándose allí en las células, y produzca lesiones o patologías severas retinianas, mientras como la que vemos acá de un paciente colombiano. Esta que vemos acá es producida por una cepa tipo 2, que son cepas menos virulentas que se han descrito en los países europeos o en los Estados Unidos, en que estas llevan a una reacción inflamatoria al sistema inmune, esta reacción intraocular, llevando hacia una reacción TH1 y TH17 que producen citoquinas como el interferón gamma y la interleuquina 17, llevando a la limitación del parásito, de su proliferación y a una lesión mucho más moderada. Estos son ejemplos de pacientes que tenemos en que hay cicatrices retinocoroideas con compromiso macular bilateral. Generalmente nosotros estos pacientes los diagnosticamos como o generalmente son más frecuentes en una toxoplasmosis congénita. Aquí ven toda la lesión extensa en este y en este ojo es bilateral. Miren la lesión macular, esta y esta también, o estas que son las dos maculares. Miren acá cómo se trasluce en estos sitios la esclera porque ya se ha necrosado toda la retina y la coroides, y lo que se ve acá es la esclera. Estas también aquí múltiples bilaterales maculares. Esto generalmente se halla, como les digo, en pacientes con toxoplasmosis congénita. Tenemos que también se pueden presentar como complicaciones membranas epirretinianas, como las que tenemos acá, o lesiones que son múltiples, ya sea cicatriciales, coalescentes, o esta que es múltiple activa. Esto no es lo usual que se presente. Normalmente esto se presenta en pacientes inmunocomprometidos, con HIV, con tratamientos para el cáncer, pero se puede presentar en pacientes inmunocompetentes de manera rara cuando las cepas son muy virulentas. Aquí tenemos otros ejemplos de cicatrices atróficas, también bilaterales en que se trasluce la esclera con destrucción total del tejido retiniano. Aquí tenemos ejemplos de lesiones muy extensas que comprometen gran parte del polo posterior y que son dadas también por cepas virulentas de las que tenemos en Colombia, 1, 3 y atípicas. Otros hallazgos que podemos tener son neuroretinitis, como la que mostraba, vasculitis retiniana, que puede llegar a ser una vasculitis oclusiva, neovascularización retiniana y subretiniana, desprendimientos de retinas serosos o regmatógenos también, secundarios a la cicatrización que haya por inflamación severa, retinopatías pigmentarias, patologías del nervio óptico, como lo mostramos, uveitis anterior e intermedia, urlavitreitis, endoftalmitis, periarteritis de Krirelis, como lo vimos, angeitis también en rama congelada, y escleritis que se da únicamente en pacientes inmunocomprometidos. Cuando hay un paciente que es inmunocompetente, nosotros no esperamos como un signo típico de la toxoplasmosis ocular una escleritis, pero sí se da inclusive proptosis y escleritis y alteraciones de la órbita en pacientes inmunocomprometidos como pacientes con HIV o con tratamientos inmunosupresores. Y se ha descrito iridociclitis heterocrómica de Fuchs, que es de origen viral, pero se ha descrito en unas ocasiones con toxoplasmosis también. Aquí vemos la lesión típica que está en este caso peripapilar, con inflamación también del nervio óptico, con la arteritis típica de Krirelis, y aquí pues también la vemos, digamos, en el sitio que no es tan cercano a la lesión, porque puede estar aquí cercano,
pero también en otros sitios que no están tan cercanos a la lesión activa. Decíamos que puede ser adquirida o puede ser congénita y que no solamente lo vemos por las características de las lesiones, sino también por la serología. De la adquirida normalmente es unilateral, aunque fíjense que acá hay unifocal, pero aquí hay dos foquitos y puede ser en cualquier parte del fondo del ojo, pero generalmente sí es unifocal. La congénita generalmente o es más común que sea bilateral y la presentación es más severa y se presenta más en región macular. Aquí vemos otra lesión que inicialmente era una vitritis intensa con el signo del faro en la niebla, pero cuando empezó a resolver, miren cómo está ya pigmentando. Fíjense que aquí el pigmento no está alrededor, también es una manera de pigmentar en otros sitios de la lesión, sigue activa, pero ya está resolviendo la vitritis que fue intensa y que habíamos visto el faro en la niebla. Acerca de la toxoplasmosis congénita, hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de los niños con toxoplasmosis congénita presentan toxoplasmosis ocular. El 85% de estos niños generalmente al inicio no presentan, digamos, no presentan estas alteraciones oculares, pero al pasar el tiempo presentan lesiones retinocoroideas en la adolescencia o inclusive se ha hablado hasta los 20 años, 18, 17 de edad adulta, también como recurrencia, y tenemos que en los recién nacidos el 20% presentan retinocoroiditis si hay infección intrauterina y aumenta en la adolescencia hasta un 80%. Por eso es tan importante el seguimiento de los niños que tienen toxoplasmosis, diagnóstico de toxoplasmosis congénita y que decimos, qué dicha, tuvo toxo congénita, es raro, pero no le afectó el ojo. Pero puede pasar porque si el tratamiento se da a la mamá de manera oportuna y adecuada, puede que el niño, y depende del periodo de gestación donde se dé la infección, en el tercer trimestre pasa más el toxoplasma al bebé, pero produce menos daños, mientras que si es en el último trimestre, pero si es en el primer trimestre, produce mucho más daño, aunque pasa en menor frecuencia este toxoplasma al bebé. Entonces, miren otros ejemplos de lo que vemos, unas lesiones maculares bilaterales en estos pacientes. Es importante entonces el seguimiento de las pacientes en embarazo, sobre todo cuando son inmunoglobulina G negativa, que muchas veces se dice, no, buenísimo porque me salió el examen negativo. Eso es lo peor, porque es que si se les positiviza en el embarazo es cuando puede producir estas manifestaciones de toxoplasmosis gestacional congénita. Y como decíamos, si es en primer trimestre, son mucho más graves las manifestaciones, pero menos porcentaje de probabilidad que haya, y el pronóstico es peor, mientras que si se infecta en el tercer trimestre o después del segundo, las manifestaciones son menos graves, pero es más posible la infección. En esta toxoplasmosis ocular congénita, pues vemos cómo hay signos severos, otra vez las lesiones típicas, miren esta que parece una quemadura, aquí son 3 coalescentes, y generalmente si es macular bilateral es congénita, pero estamos viendo que hay, ahora les muestro unas presentaciones atípicas bilaterales adquiridas. También puede haber neuritis óptica, iritis, necrosis retiniana aguda, que esto es importante, vasculitis retiniana, que se ha presentado más en pacientes, por ejemplo, en el estudio del doctor Daniel Víctor Vasconcelos, de vasculitis retinianas activas al nacimiento, que casi nosotros en otro lugar del mundo no las vemos, o uveitis que pueden recurrir y vitreitis persistentes. Como les decía, hay otras manifestaciones como el estrabismo, porque dan miopía, microftalmos, microcórnea y nistagmos. Puede haber complicaciones, y una de ellas pues es por supuesto la ceguera por lesiones extensas bilaterales, y estas complicaciones aumentan con las recurrencias y también con los corticoides sin tratamiento antibiótico. Puede haber sinequias posteriores, hipertensión ocular, cataratas, edema macular, membranas epirretinianas como las que mostramos. Este es un desprendimiento de retina, que aquí está la lesión activa, acá hay unas cicatrices y miren este desprendimiento de retina. Aquí vemos la membrana epirretiniana, y aquí vemos un agujero macular con este fenómeno de la arteritis que nombrábamos de Crilelis en toxoplasmosis, una lesión activa, unas lesiones múltiples blanquecinas y muchas cicatrices de retinocoroiditis. Hay que tener en cuenta que se ha descrito que desde un 24 hasta 37%, que es un porcentaje grande, da esta enfermedad ceguera unilateral.
¿Cuáles son las manifestaciones atípicas? Ya vimos las típicas. Las atípicas, entonces, son formas severas de retinocoroiditis con lesiones multifocales bilaterales. Imagínense que este es un paciente totalmente inmunocompetente al que se le aisló una cepa que tuvo una toxoplasmosis adquirida, un paciente que presentó de manera aguda, inclusive este paciente estuvo en unidad de cuidado intensivo y se hospitalizó pensando que era otro tipo de infección porque hizo un compromiso gastrointestinal severo, luego pulmonar, luego multisistémico con alteración renal, una falla multisistémica y a la salida de la UCI presentó esta toxoplasmosis, este compromiso bilateral extenso macular y se aisló, se tomó muestra de humor acuoso y aislamos una cepa atípica que tiene un factor de virulencia que se llama un factor de Rhoptria, ROP18, virulento en una cepa con unas características severísimas de la enfermedad que lo llevó a cuidado intensivo. Entonces esas manifestaciones pues son atípicas, no son lo típico, pero pueden pasar, pueden variar desde solo inflamación intraocular hasta semejar también necrosis retiniana. Entonces que uno lo diagnostica siempre, que digamos lo ha pensado que es solamente viral, pero resulta que hay simulación de necrosis, o hay simulación, no, hay presentación de necrosis retiniana aguda que simula una uveitis viral. Ahora, en pacientes en población de riesgo, como con HIV o otras condiciones de inmunodeficiencia, se presenta esto con más frecuencia. También vemos otra característica que no es tan frecuente y es esta vasculitis que ustedes ven acá, pero aquí no está el foco. Miren el foco dónde está. El foco está aquí en esta parte de la arcada temporal y miren dónde está la manifestación de vasculitis a distancia de un foco de retinocoroiditis. Otra, como les decía, es la necrosis retiniana aguda, que normalmente es causada por el herpes, pero también la toxoplasmosis la puede causar. Retinitis periférica rápidamente progresiva, con inflamación intraocular, con vasculopatía retiniana oclusiva. Y en caso de sospechar virus, dale tratamiento para virus, no importa si después nos sale una toxo, pero si no mejora, y si sospechamos que es toxo, démosle tratamiento para toxoplasmosis también, así sea de manera empírica, y después tomamos el PCR o la muestra de vitro, de acuoso, inclusive se ha llegado hasta tomar biopsias retinianas donde han demostrado la presencia de los quistes de toxoplasma Golgi. Estas son otras características que pueden presentarse en estos pacientes que vemos la típica lesión, pero que también vemos estas características de neuroretinitis o de retinitis punteada externa, como lo vemos acá. O con las alteraciones de la arteriolitis que vimos. En pacientes inmunocomprometidos, pues la presentación, por supuesto, como las defensas están comprometidas y los CD4 disminuidos, hay una presentación mucho más agresiva con lesiones como las que les mostré, pero el otro era inmunocompetente. En este caso es un paciente con HIV que presenta esta lesión extensa de una presentación agresiva de una toxoplasmosis adquirida, también no solamente en pacientes con HIV-Sida, sino pacientes que tienen terapias inmunomoduladoras como las que manejamos nosotros, los de uveitis, o con enfermedades subyacentes, y pacientes en edad avanzada tienden a presentar más estas lesiones extensas, bilaterales o multifocales. Otros son la retinitis punteada externa, que les mostraba en la diapositiva anterior, la neuroretinitis también, y otras formas de neuropatía óptica. Y hay algo interesante aquí, y es que en pacientes que tienen un recuento bajo de linfocitos TCD4 que están inmunodeprimidos, esto se veía antes mucho más frecuente, antes del inicio de la terapia HARP, que ahora se ve pues obviamente con mucho menos frecuencia, pero lo que yo les decía, una extensión de esta retinocoroiditis hacia el nervio óptico. Entonces un paciente que tenía neuritis óptica, tenía retinocoroiditis y tenía una celulitis orbitaria, compromiso con proptosis y con digamos, extensión a toda la órbita de la inflamación, y con una lesión concomitante en el lóbulo frontal, que esto hay que buscar lesiones concomitantes cuando hay pacientes inmunocomprometidos, lesiones oculares y cerebrales. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Tenemos esta amplia gama de diagnósticos diferenciales en los que tenemos toda esta cantidad de
agentes infecciosos, todos los virus, bacterias, hongos, parásitos, son diagnósticos diferenciales. También tenemos otro tipo de no infecciosos que producen retinocoroiditis, que producen alteraciones, vitreitis y retinocoroiditis y anteriores acá. Y por último, los enmascarados o neoplásicos. Entonces hay una amplia gama que pues no es el caso de mencionar cada uno de diagnóstico diferencial, pero hay que tener en la cabeza que puede ser cualquier otro tipo de infección o de agentes no infecciosos. ¿Cuáles son las ayudas diagnósticas? Estos diagnósticos diferenciales se hacen principalmente para una lesión que no es típica, como vimos las otras, que no, digamos que no es tan típico encontrar como las lesiones cicatriciales con lesión satélite. Cuando nosotros tenemos dudas si es toxoplasmosis o no es toxoplasmosis, o queremos confirmarla si tenemos, digamos, casi que la certeza clínica, pero siempre, aunque ustedes tengan la certeza clínica, porque el diagnóstico muchas veces es clínico, pero ustedes siempre manden serología. Siempre manden inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, entonces en el paciente sospechoso mandar ELISA, IgG, IgM al tiempo. Si es negativo se descarta con serologías negativas, pero no es lo usual. Cuando una serología, una IgG sale negativa normalmente, digamos que se descarta. Y si se entonces una PCR para determinar cuál es el origen de esta infección. A mí me sale el internet un poquito inestable, ¿me oyen bien? Bueno, entonces acá sí nos sale negativa también, entonces, haciendo el PCR, el moracoso, aquí podemos tomar la muestra, podemos hacer el diagnóstico diferencial para panel infeccioso con cualquier otra, hay un multiplex que se hace en el que se miran de una vez varicela zoster, herpes simple, citomegalo, Epstein-Barr y todas las micobacterias y micobacteria tuberculosis. Si sale positivo, pues se confirma el diagnóstico de lo que salga positivo la PCR, y si no sale una serología positiva, ahí viene el problema. ¿Por qué qué? Porque si uno está seguro, listo, chuleado, no hay ningún problema, es una toxoplasmosis. Pero si uno no está seguro, lesiones cicatriciales, y hay una vitreitis como una lesión retinocoroidea o una papilitis que no es tan típica, entonces si nos sale positivo, como el 47% de la población colombiana tiene IgG positiva, pues si tenemos la duda, eso no nos confirma el diagnóstico. Entonces tenemos que hacer una muestra de humor acuoso para confirmarlo. Hay veces que sale insuficiente y tal y nos queda indeterminado, pero normalmente con 50 microlitros o 100 o 150, que uno los toma muy fácil, es posible hacer inclusive PCR, Goldman, Whitney, que lo hacemos para investigación, inclusive también se puede hacer Western blot. Aquí tenemos que cuando sale positivo, cuando el PCR o el Goldman-Whitney salen negativos, pero sale positivo para toxoplasma, pero sale positivo para otra infección, pues se confirma la infección para la cual salió positiva. Si sale positivo para toxoplasma y es confirmado. Si hay en ocasiones, y aquí les dejo la referencia de este artículo, en el que encontramos que en lesiones no características, lesiones que nos daban trabajo, estar seguros si era una toxoplasmosis, porque como les digo, no todas son típicas, salieron positivos en el 7% de estos pacientes con lesiones atípicas, coinfecciones. ¿Qué quiere decir coinfección? Que puede tener dos gérmenes a la vez, es decir, puede tener toxoplasma y, por ejemplo, nos salió positivo varicela zoster o herpes simple, inclusive tenemos uno positivo para tuberculosis y toxoplasmosis. ¿Y por qué será esto? En pacientes inmunocompetentes, les quiero contar, 7% de lesiones atípicas en pacientes inmunocompetentes salieron con coinfección. Nosotros tenemos la teoría es que estos pacientes, como tenemos cepas virulentas que manipulan el sistema inmune y llevan a una disminución del interferón gamma. Este interferón gamma es importantísimo para la defensa contra virus y contra también micobacteria. Entonces, nosotros tenemos la teoría que estas cepas son las que hacen que aquí en Colombia haya más coinfección
con los virus porque el paciente disminuye sus defensas para estos virus. Y pues entonces aquí si ya no sale ninguno positivo, nos quedará indeterminado y daremos tratamiento empírico. Las ayudas diagnósticas son importantes. La angiografía fluoresceínica, miren aquí en esta lesión cómo se ve la actividad en la angiografía fluoresceínica, cómo se ve el compromiso vascular, cómo se ven las lesiones cicatriciales, cómo nosotros tenemos la posibilidad también no solamente de hacer angiografía, sino OCT, en el que vemos, por ejemplo, acá la vitreitis, con estas células vítreas, vemos un desprendimiento del vítreo posterior y vemos la típica disrupción o alteración, miren acá, de las capas retinianas y que puede presentar también fluido subretiniano y desprendimientos serosos. Entonces el OCT, por favor, mándenlo cada vez más. En lesiones que ustedes, por ejemplo, no estén seguros si sea o si la lesión sigue activa, porque a veces uno duda un poquito, será ya está perfectamente seca o no. Y acá les traigo les recomiendo este artículo en que nos muestran las lesiones retinianas que se inician, como sabemos, en capas más superficiales de la retina y que posteriormente se extienden alcanzando todo este compromiso de toda esta desorganización de capas retinianas. Inclusive sabemos que es una retinocoroiditis y que puede comprometer la coroides. Aquí ya tenemos una lesión atrófica. Pero miren cómo se ve acá estos depósitos ovales hiperreflectivos en la superficie de la retina interna, con depósitos hiperreflectivos redondeados a lo largo de la hialoides posterior, y generalmente esto se hace en imagen en espejo de estos depósitos de la superficie retiniana. Miren acá y miren acá otra imagen en espejo de estos puntos hiperreflectivos en hialoides posterior y en retina superficial, que es importante para la confirmación de este diagnóstico. También tenemos la ecografía en la que podemos ver pues el engrosamiento retinocoroideo, la inflamación vítrea, en el que podemos ver que se acompaña de un desprendimiento vítreo, también hay veces, aquí como vemos, agujeros y desprendimientos. Todas las ayudas diagnósticas son importantes. Ahora, el tratamiento. El tratamiento, si ustedes ven, aquí hay todos estos se han descrito para tratar la toxoplasmosis. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y ahí qué hacemos? Porque es que ustedes han hablado de trimetoprim, sulfamethoxazol, de atobacona, de clinda, de pirimetamina, de ninguno, que da lo mismo no dar o sí dar y que las periféricas no se tratan. Eso no es verdad, pero se ha dicho, se decía antiguamente, etcétera. Entonces, espiramicina, que no le sirve mucho al ojo, pero todas estas se han nombrado. Y les cuento que en una encuesta que se hizo de un artículo que salió publicado, aquí están todas las referencias donde lo pueden ver, se hizo una encuesta en que se preguntó a los oftalmólogos especialistas en inflamación ocular, no oftalmólogos generales, los especialistas en uveitis, cuáles eran los regímenes de tratamiento para la toxoplasmosis ocular. Y adivinen cuántos regímenes se sacaron de estos especialistas en uveitis. 24 regímenes diferentes. O sea, uno le daba citromicina con pirimeta, otro le daba clinda solo, otro le daba el Bactrim solo, otro le daba pirimetamina más clinda, otro le daba solo la pirimetamina. Una locura feroz. Entonces, ante esto, miren que nuestro grupo ha hecho bastantes estudios y bastantes artículos. Ahora les muestro otros que hemos publicado recientemente acerca de la terapia para toxoplasmosis ocular, porque este es un tema que uno dice, no, échale Bactrim, échale pirimetamina sulfa y ya está. Bueno, vamos a mirar y sí es cierto que son excelentes la pirimetamina sulfa como terapia de primera opción, que el Bactrim es una buena opción también. Aquí vemos cómo ahorita les muestro la otra diapositiva para que puedan, y esto va a quedar grabado, las dosis y todo lo que podemos usar allí, pero sí la primera opción es pirimetamina sulfa, el Bactrim es también una opción buenísima, buena, bonita, barata. Acá tenemos cómo, en este artículo, recalcamos cómo los niños que nacen las personas que tienen vitreitis intensa y que tienen sospecha de toxoplasmosis, y uno le pone una inyección intravítrea sin tratamiento antibiótico, aumenta las recurrencias de estos
estos pacientes. Entonces, por favor, en Colombia si tenemos vitreitis y ven ustedes, si ven el tarro en la niebla, ni les ocurra ponerle esteroides sistémicos, pero si no lo ven y está una vitreitis intensa, por favor, primero descártenle toxoplasmosis ocular, porque después viene el paciente a los 4 días con la vitreitis mejor, pero con una lesión extensísima que usted se la ha hecho más extensa o con lesiones múltiples por los corticoides. Publicamos un protocolo también de una metaanálisis y revisión sistemática y les voy a mostrar ya este último ahorita en las siguientes diapositivas en que hicimos un metaanálisis y una revisión sistemática de la seguridad y eficacia de los diferentes regímenes, 4 diferentes regímenes antibióticos para toxoplasmosis, y ya les cuento lo que obtuvimos, y también esto es súper importante, y es que los europeos decían que no había tanto beneficio de darle a los niños, hace rato, no, ya no, pero hubo un artículo en que se publicó que no había tanto beneficio en darle a los pacientes con toxoplasmosis congénita 1 año de tratamiento con pirimetamina sulfa. Hoy se sabe que sí, que es mandatorio porque vimos nosotros un beneficio positivo en el que hubo reducción de las calcificaciones y disminución de las recurrencias y disminución del tamaño de las lesiones con pirimetamina sulfadoxina durante 1 año. Y vimos como también a los pacientes que tienen toxoplasmosis ganglionar, pacientes pensar cuando haya aumento del tamaño de los ganglios, no solamente en que sea una mononucleosis infecciosa y que sea viral y que sea una gripe y que sea otra cosa, piensen en toxoplasmosis ocular. Ahora nosotros como oftalmólogos ya nos llega la toxoplasmosis ocular, pero digamos los médicos generales deberían pensar en que una hiperplasia ganglionar, una adenopatía, debe hacérsele diagnóstico porque encontramos que los pacientes, inclusive a ellos se les hizo PCR, que los pacientes que hacen toxoplasmosis ganglionar, si no se les da tratamiento rápido con antiparasitarios y antibióticos, hacen más lesiones retinocoroideas. Es una muy buena opción el tratamiento con clindamicina intravitra o con clindamicina y dexametasona. Últimamente también, hace algunos años, se publicó por el grupo de Rubens Belfort, trimmetoprim, sulfamethoxazol más dexametasona intravitra. Es otra opción pero no como tratamiento inicial, nunca como tratamiento de primera línea. Es un tratamiento de rescate, da muy buenos resultados, pero no se debe tratar porque esta es una enfermedad sistémica solo con antibióticos intravitreos. Claro que sí es una buena opción en personas que son recalcitrantes al tratamiento, que no funcionan bien o que tienen peligro de alterar la mácula o el nervio óptico o dañarse la visión porque no se dé la inflamación. La profilaxis también es una buena idea. De esto sí que hay evidencia en la literatura. El doctor Claudio Silveira ha publicado artículos importantísimos acerca de esta profilaxis y otros grupos han hecho también revisiones sistemáticas, y la profilaxis se debe dar cuando en pacientes que presenten recurrencias repetidas, que sean más de que pasen menos de 2 años y recurra otra vez después de una inflamación activa, una retinocoroiditis activa, también en pacientes que sean de la tercera edad, y se debe dar la profilaxis con Bactrim a la mitad de la dosis que se da y solo 3 veces por semana. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros le damos trimmetoprim sulfamethoxazol cada 12 horas, el Bactrim-F, cada 12 horas, pues démoselo una sola tableta y 3 veces a la semana. Y sí se ha demostrado que disminuye ostensiblemente las recurrencias. El problema con esta profilaxis es que al suspenderla vuelven a presentar el mismo número de recurrencias o vuelven a tener la misma posibilidad de presentar recurrencias que antes del tratamiento. Entonces la pregunta del millón es: ¿cuánto le doy, cuántos años, cuántos meses le doy la profilaxis? No hay respuesta para eso. Parece que pudiera ser para toda la vida, pero uno pone en la balanza la calidad de vida de la gente, los efectos gastrointestinales, o si es un ojo único con una lesión macular, satélite, y que ya tiene dañado el campo visual, pues sí se le puede dar profilaxis por mucho tiempo. Acabó de salir este artículo, miren, 2021, acá está recién salido del horno, es un estudio muy importante que realizamos y se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis de la seguridad y la eficacia
de 4 diferentes regímenes antibióticos en pacientes con toxoplasmosis ocular. De 4 no, de todos los regímenes antibióticos. El de 4 ya se los muestro que ahorita que es costo-efectividad. Y se vio que esto queríamos determinar los efectos y la seguridad de todos. No fueron 4, sino muchos regímenes antibióticos, todos los que están descritos ahí en la literatura. Y se vio que aunque existe una diferencia estadísticamente significativa, oigan pues esto porque se pueden ahí, no nos debemos confundir, es una P significativa, estadísticamente significativa, entre el desenlace de agudeza visual, que al final fue mejor cuando se ponía clinda intravítrea comparado con trimetoprim sulfametoxazol, pero no fue clínicamente relevante porque los resultados en Longmark fueron 0,01 a 0,02 de mejoría. Entonces, esto no es clínicamente relevante, aunque estadísticamente fue significativo, que la clínica cuando se ponía mejoraba más la agudeza visual en pacientes que estaban con trimetoprim sulfametoxazol, o comparados con pacientes con trimetoprim sulfametoxazol. Lo que sí sacamos de conclusión en este estudio, en este metaanálisis y revisión sistemática, es que se deben llevar a cabo estudios clínicos controlados, aleatorizados, de calidad, que comparen por lo menos 2 esquemas de tratamiento para toxo. Y esto cuesta una millonada, porque para poner 2 grupos estandarizados, controlados, pero digamos no hay en la literatura, ¿no?, que nos digan 2 tratamientos de estos. Generalmente se compara con otro tratamiento no más, pero con 2 esquemas de tratamiento, y estandarizar el reporte de desenlaces, porque siempre poner por favor en las historias, para poder hacer buenos análisis clínicos, cuánto es el diámetro, cuántos diámetros de disco tiene la lesión, cuál es el grado de inflamación, cuántas cruces tiene, si la vitreitis es leve, severa, moderada, porque en esto realmente había pobres datos. Y lo que sí es que hay que individualizar el tratamiento con cada paciente. A un paciente que no nos está respondiendo, le debemos cambiar de tratamiento. A un paciente que no nos responde con la pirimetamina sulfa, le debemos poner entonces el trimetoprim sulfametoxazol o viceversa, o combinarle clinda o ponerle acitro, pero hay que cambiarle si no nos responde. ¿Al cuánto tiempo? Si nosotros vemos que está mejorando, pues lo dejamos que siga mejorando. No tiene que ser que darle el tratamiento 3 o 4 semanas y suspendérselo. No, el tratamiento se da hasta cuando esté absolutamente cicatrizada la lesión o que no haya vitreitis. Y lo tenemos que individualizar también si los pacientes tienen alergia a las sulfas. En ese caso se daría clinda. Otra opción buena es la citro. Aquí les traigo uno que salió ayer. Entonces se los traigo, miren acá, esto es de recién salido del horno. Tenemos que hicimos nosotros un estudio de costo-efectividad, ahí sí es de 4 esquemas de tratamiento en pacientes adultos inmunocompetentes. Y miren lo que encontramos tan interesantes. Esto lo hicimos para Colombia, que es un estudio de costo-efectividad. ¿Cuánto le cuesta al sistema de salud y al paciente tener un tratamiento con pirimetamina, que está carísima, con pirimetamina sulfa, con Bactrim, con clinda intravítrea? Entonces hicimos de estos 4 esquemas de tratamiento, siguiéndolos hasta 24 semanas, y miren lo que encontramos acá. Este es una gráfica que se llama una simulación de Monte Carlo, en el que ustedes ven acá, de aquí para arriba son los que están más costosos, de aquí para abajo son los que son menos costosos, y de aquí son los más efectivos y aquí los menos efectivos. Como se pueden ustedes dar cuenta, el trimetoprim sulfametoxazol, que está en azulito, es el menos costoso y el más efectivo de lejos. Y entonces ustedes dicen, bueno, pero Alejandro, usted ha dicho en otras charlas que es que la terapia de primera línea es pirimetamina sulfa. Lo sigo diciendo para pacientes de los que me llegan a mi consultorio, que hemos visto que responden muy bien y que ya llegan toreados y todo esto. Pero el mensaje aquí, ¿cuál es el bueno, bonito, barato y rápido y que se consigue en todas partes? Es el trimetoprim sulfametoxazol, y es muy bueno y efectivo. Entonces, yo he tenido pacientes que no responden a ese, bueno, se les da la pirimetamina sulfa. Si ustedes se dan cuenta, aquí siguen otros que son costosísimos y son menos efectivos, y otros que son costosos pero muy efectivos, que es la pirimetamina sulfadiazida. Entonces, para el sistema de salud de Colombia está bien darles primero trimetoprim sulfametoxazol. Y pues la clinda intravítrea pues es digamos costosa, y es un tratamiento de rescate, pero es un tratamiento efectivo.
no hay duda. Aquí les dejo esto porque, pues no para entrar en detalles, pero ahí les queda grabado todos los esquemas que se ven en en el embarazo, cuáles son las dosis de la sulfadiazina, de la primetamina, del ácido folínico, de la prednisona, de la clinda, para pacientes pediátricos, para cuando hay recaídas en pacientes pediátricos, para adultos inmunocomprometidos y para adultos inmunocompetentes. Entonces tenemos en conclusión que el fenotipo clínico de la toxoplasmosis ocular es muy característico, pero esto no quiere decir que no haya presentaciones atípicas y que no las estemos viendo nosotros con más frecuencia, sobre todo en nuestros países por estas cepas atípicas y virulentas, que hay que pensar siempre en los inmunosuprimidos en presentaciones atípicas. ¿Cuáles son atípicas? Las multifocales, las extensas, las que comprometen órbita. Uno dice, una escleritis no puede ser. No puede ser en un paciente inmunocompetente, pero en un inmunosuprimido sí. La serología, una IgG positiva no me confirma el diagnóstico, y unos títulos IgG e IgM, pues no lo confirman. Tenemos que mandarle los dos. Y una IgM positiva y una IgG positiva, claro que sí lo confirma si estamos ante un caso y confirma que es adquirida, o una IgG positiva ante uno supertípico, claro que lo confirma, pero si no es supertípico, no lo confirma. Ahora, las imágenes multimodales, como les mostré, son súper útiles. En el humor acuoso podemos hacer cuando tenemos duda, no cuando no tenemos duda. PCR, Goldman-Widmer o, por ejemplo, en casos atípicos, y la vitrectomía parsplana no es para los casos típicos, sino los atípicos, y nos sirve también para mandar a PCR para diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le tomo una muestra de PCR en humor acuoso o en humor vítreo? ¿Será que la descarta? Pues no la descarta. Y entonces usted dice miércoles, pero yo le chusé el ojo, le saqué todo y me salió negativa. Puede pasar. ¿Puede pasar en cuánto? En un 40%. Eso es altísimo. Entonces, ¿para qué le hago yo la PCR si tengo un 40% de probabilidad de que me salga falso negativo? Pues porque si me sale positivo, me lo súper requete confirma. Ahora, el tratamiento de primera línea, sigo diciendo primetamina sulfadoxina o sulfadiazina, pero ahí mirando el costo-efectividad, y la profilaxis es más costo efectivo el trimestoprim sulfamethoxazol, y con ese son los estudios donde se ha visto que la profilaxis es mucho más efectiva. Se están haciendo estudios con acitromicina como profilaxis en pacientes con HIV y en pacientes inmunocompetentes, pero lo que hay en la literatura es que la profilaxis efectiva es con trimestoprim sulfamethoxazol. Otras alternativas son la clinda oral, intravítrea, citro y tratamientos combinados con esteroides. Esteroides nunca solos. Muchas gracias. Si tienen preguntas, estamos listos a contestarles. Alejandra, muchísimas gracias por esta presentación tan extraordinaria. Toda tu experiencia volcada aquí en una horita de presentación maravillosa. Muchas felicitaciones en el chat. El doctor Carlos Restrepo te pregunta, ¿estamos muy lejos de la vacuna? Bueno, los voy a invitar porque pensábamos que estábamos lejos, ¿no? Y resulta que cada vez pues está más cerca, aunque les digo, las vacunas para parásitos son de lo más difícil que hay. Ustedes se pueden dar cuenta con la vacuna para malaria, todo lo que ha pasado. Una locura feroz. O sea, esto es que llevan 50 años haciendo esto y que tiene una protectividad de efectividad del 35% y que ahora las grandes multinacionales también dicen lo que dijo Patarroyo hace 30 años, que tenía la misma protectividad de efectividad. Es una locura y no es tan fácil, y hay un porcentaje no tan alto de protectividad de efectividad. Los voy a invitar a un webinar que ya la Sociedad Colombiana de Oftalmología nos hizo una invitación, en el que el doctor Jorge Gómez Marín nos va a hablar sobre la vacuna que se está haciendo en el Quindío en conjunto con un grupo francés, y es una vacuna que les adelanto, es el spray nasal. Se están haciendo los ensayos clínicos y por supuesto pues no los voy a chiviar, pero está, digamos, está haciéndose por lo menos el ensayo, y les cuento que es aquí en Colombia con un grupo francés fuerte en vacunas. Entonces, no creo que esté tan cerca la total efectividad, pero se está haciendo, y vamos a ver qué nos muestra el doctor en un próximo webinar, que creo que es el 16 de diciembre,
es como muy encima de las novenas y todo, pero yo les invitaré y los invito también a un webinar que vamos a hacer del International Uvalde Study Group este sábado a las 7 de la mañana, tienen que madrugar mucho, pero es sobre todas las manifestaciones, no solo de toxos, sino tuberculosis, virus y todo en pacientes con HIV. Para ti que te encanta ese tema, está súper invitada Claudia. Gracias. Y todos están súper invitados. Va a ser una plana, absolutamente un equipo y unos speakers maravillosos. Entonces los invito este sábado a las 7 de la mañana a madrugar a que oigan estas charlas. Otra pregunta del doctor Carlos Restrepo, dice si toxoplasmosis o como una interpelación que le hace, si toxoplasmosis donde es tan frecuente generador de muerte, entre paréntesis abortos y años ciegos, ¿por qué no hay un día de educación a nivel nacional? Esa es la pregunta del millón. Nosotros nos preguntamos y deberíamos hacerlo, porque fíjense que el 20%, y esta es una pregunta supremamente importante, el 20% en un estudio que hicimos con 19.000 muestras o 13.000 muestras de cordón umbilical en 19 diferentes sitios de Colombia, 13.000 muestras de cordón umbilical, los niños que estaban infectados por toxoplasma de manera congénita, el 20% murió. Entonces, ¿cuántas causas de aborto que no conocemos la causa son de toxoplasmosis? Seguramente en áreas rurales y seguramente en áreas que no son tan, como que aquí en Bogotá les hacen las pruebas y a veces acá uno se aterra y tampoco porque el sistema de salud no da para atenderlas tan rápido. Entonces, realmente se debería hacer una educación. Nuestro país en verdad es un problema de salud pública, es un problema para las gestantes. Yo cuando veo esas mamás que llegan escondiendo el embarazo, primigestantes, y que después el niño tiene retardo mental, ceguera bilateral y todo, da un dolor en el alma infinito, pudiendo hacer una prevención de esto, ¿no? Inclusive hay un artículo que se los puedo compartir, que es del grupo del Quindío, en el que se vio cómo allí se ha implementado el seguimiento de estas gestantes mensual con títulos de IgG e IgM. Y este grupo de Gepamol del Quindío ha demostrado cómo en pocos años, al hacerles en los ginecólogos, educándolos, en los pediatras, en neonatólogos, en los oftalmólogos, cómo sobre todo en el grupo de pediatras y de los ginecólogos, cómo al hacer esta prevención y al encontrar a la mamá enseguida con IgG, IgM mensual, no trimestral, porque se ve que después de los 4 días, la primera semana es absolutamente básico para iniciar el tratamiento de la toxoplasmosis gestacional para que no haya daños tan severos a nivel cerebral y ocular. Entonces esa es una ideaza, porque es que yo pienso que si tenemos la oportunidad deberíamos educar más. Total, perfecto. Doctora, el doctor William Rojas, excelente conferencia. ¿A partir de qué conteo de linfocitos CD4 se recomienda dar profilaxis para toxo en VIH? Se recomienda a partir, si el conteo es menor de 250, ahí está en riesgo, pero sí o sí, si es menor de 100. TCD4 por milímetro cúbico. Si es menor de 100, le tiene que dar profilaxis. Perfecto. ¿El OCTA, o sea, el angio-CT, podría ser de utilidad en el diagnóstico de las lesiones atípicas? Pues miren que es una pregunta que todavía no la hemos respondido, pero estamos haciendo este estudio de investigación, vamos adelantados con una residente del Instituto Barraquer de América, y lo estamos con la doctora Juliana Muñoz, es su trabajo de grado, y estamos haciendo este estudio de la utilidad de una angio-OCT en estos pacientes y con lesiones típicas también. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos muestra la angio-OCT? Y los estamos siguiendo hasta que la lesión ya esté cicatrizada. Entonces les traeremos esto próximamente. El doctor Juan Cadavid, doctora, buenas noches, excelente charla. ¿Cómo es el rendimiento diagnóstico de las muestras de toxoplasma en el humor acuoso? Pues imagínense que lo que yo saqué de conclusiones y en todos estos estudios que nosotros hemos hecho es que más o menos de un 35 a un 40% de las muestras no podemos tener siendo toxoplasmosis
salen falsas negativas. Entonces, fíjense que tenemos nosotros un chance de un 60% de agarrar que sí sea positivo, pero un 40 salto, un 35, 40 salto, de tener que si nos sale negativo, pues no nos lo descarte. Entonces, esa pregunta es supremamente importante, porque yo veo a veces que dicen, salió negativo eso, ¿yo para qué le mando? Y entonces, ¿qué hago? Pues toca hacerlo empírico y toca hacerlo, la clínica siempre prima, pero usted no puede perder el chance de que sí le salga positivo y lo confirme sí o sí. Inclusive se puede hacer una PCR cuantitativa, y esa PCR cuantitativa nos muestra en qué ciclo sale positivo. Y nosotros podemos ver, porque nos ha tocado hacer, por ejemplo, en estas vitrectomías o pacientes que que hicieron desprendimiento de retina después de se le hace vitrectomía, se le vuelve a tomar la muestra y vemos cómo la replicación después de la clínica intravítrea de estos parásitos disminuye y cómo el PCR también se encuentra en unas diferentes, diluciones o amplificaciones, entonces también disminuye la carga parasitaria. Entonces, es importante tratar siempre que haya duda de hacerlo, pero no podemos descartar con una PCR que nos salga negativa. Esa es la cosa. Así es. El doctor Juan Cadavid, doctora, ¿en qué esquema usa usted la acitromicina y a qué dosis las usa para el manejo de tox ocular? Claro, miren que si ustedes y los pacientes me preguntan a veces, una preguntaza también, la acitromicina, pero doctora, esa no viene en una cajita de 3 comprimidos y entonces que en la droguería me dicen que esos son 3 y no más. No, se da en 500 miligramos al día, que son como lo que se da a la dosis normal, hasta cuando la lesión cicatrice. Importante la pregunta, ¿por qué? Porque esos 500 miligramos una vez al día, pues si se dan por 3 días para una cosa de vías respiratorias superiores, imagínese usted 6, 7, 8 semanas con esto, pues hay que mirarle las pruebas de función renal y sobre todo, renal sobre todo y hepática. Entonces, no dejen ir al paciente con acitromicina un mes, no, hágale a las 2 semanas primero, ya después le puede hacer cada 3 semanas o lo que sea sus pruebas de función renal y hepática, ¿sí? Porque pues puede, pues hay uno hacer tener un efecto secundario y estar entre como toxicidad renal y hepática. Entonces son 500 miligramos al día. Y también en profilaxis, los estudios que se están haciendo son de 250 miligramos 3 veces por semana. Es decir, la mitad de la dosis, como se hace en trimestoprim sulfamethoxazol, que si uno le da una tableta de 160 a 80 2 veces al día, pues le da la mitad de eso. Es decir, un Bactrim-F, que es el que es de esta dosis, 2 veces al día lo normal, pero si es en profilaxis, son 3 veces a la semana, solamente una tableta. Daisy Joana Hurtado, doctora, ¿qué esquema de dosificación para manejo inicial de toxo por consulta externa de optometría? Gracias. Pues mira que con este estudio de costo-efectividad, porque es que lo que pasa, yo soy amante de la pirimetamina, sulfadiazina y sulfadoxina, porque he visto unos casos que no responden sino a eso. Pero esto no quiere decir que sea la mejor de las mejores del mundo, porque es que no sea, porque tampoco la efectividad no es ninguna que muestre, uy, tiene que darle esto, porque es que esta es la mejor. No. Entonces, lo que es lo costo efectivo más, darle Bactrim-F 2 veces al día. Es bueno, bonito y barato. Eso sí, es muy importante advertirle al paciente que si siente que si hay rash cutáneo, dificultad respiratoria, que si le rascan las palmas de las manos o las plantas de los pies, lo suspende inmediatamente y llame y se le da esteroide, porque hacen reacciones alérgicas, hacen Steven Johnson, hace tanto la pirimetamina sulfa, la sulfadiazina y la sulfadoxina, como el trimestoprim sulfamethoxazol. Entonces, siempre advertirle al paciente, yo les doy mi teléfono, me tienen reventada y todo eso, pero prefiero hacer eso y decirle cuando les doy estas sulfas, porque he tenido, yo le di a un niño que llegó al hospital militar pirimetamina sulfa, porque no respondía, era crónico, las lesiones no tal, entonces le estaban dando, inclusive a él le habían dado, imagínense, Bactrim, le di la pirimetamina sulfa y me hizo un Steven Johnson. Gracias a Dios se curó, no tiene secuelas ni nada, pero a mí me han pasado 2 cosas. A un hijo de una colega le dije, no, es alérgico a la sulfa, le dije clindamicina y me dice aleja,
pero la colitis pseudomembranosa, dije, yo llevo 20 años y no he visto una sola colitis pseudomembranosa. ¿Quién hizo colitis pseudomembranosa? Entonces hay que tener en la cabeza, y ya, pero Alejandra, también con diarrea, corra para el hospital, entonces siempre tener los efectos secundarios en la cabeza y decirle al paciente, mire, si usted le da diarrea, le da retorsiones, diarrea con sangre, la otra cosa no puede llamar, suspenda la clínica. O si usted le da alergia, los signos primeros, dificultad respiratoria, ras cutáneo, se ponen rojos, o le rascan las palmas o las plantas, suspendan. Hay también desensibilizaciones y todo eso, pero en pacientes que uno ya sabe que lo necesita y que son alérgicos, le puede hacer la desensibilización con inmunología, pero pues es demorada y tiene que completarla, porque si no la completa se vuelve hipersensible. Claro. Un comentario de la doctora Catalina Montoya, muy importante el tema de los efectos secundarios de estos medicamentos y también de la clindamicina intravítrea. O sea, sí, total. O sea, hay que tener muy pendiente. Y lo que me pareció súper interesante de tu trabajo de los últimos, Alejandra, es reforzar el metaanálisis que se había hecho hace tanto tiempo en que no había ningún medicamento mejor que el Bactrimef. O sea, el Bactrimef sigue siendo la droga con la que podemos contar. Por ahora no hay nada bonito que se y barato. Imagínense que en el estudio que hicimos de costo-efectividad, que les voy a compartir acá el link para que por favor lo entren, porque vale la pena revisarlo, ya se los comparto, porque ustedes van a ver la locura. Ya lo compartieron. Yo creo que ya lo compartieron. ¿Sí? Los dos trabajos lo compartieron aquí en el chat. ¿Sí? Y también el link. También el link para la reunión del sábado, que es buenísima porque es súper interesante. Perfecto. Sí. Entonces acá tenemos en el link, si Willy, uno de mis linfocitos, el doctor William Rojas, con nombre de inmunólogo, me comparte el último, este salió también ayer. Mejor dicho, es que salió recién salido del horno esto, una locura, porque es que uno ve, y la pirimetamina no solamente a nivel en Colombia, que somos un país en vía de desarrollo, sino en todo el mundo están diciendo en el grupo de uveitis que está prohibido y que pirimetamina le sale. Un paciente me llamó porque no respondió al Bactrim y le dije pirimetamina sulfa, me dijo, doctora, este tratamiento de 2 semanas me cuesta 2 millones, ¿qué hago? ¿Ah? Y no responde a Bactrim, ¿qué hace? Pues cómprelo, pero muy duro, ¿sí? Muy duro. Entonces, pues yo quisiera, que soy la más amante de esto, poder, acá está la invitada, acá la encuesta, bueno, listo. Acá tenemos metaanálisis, seguridad y eficacia, súper, Willy ya va adelante en el tiempo, perfecto. Súper. Eso para que lo lean, se los recomiendo para que ustedes vean los costos, que son un absurdo. Entonces, bueno, bonito y barato, eso. Pero ojo con los efectos secundarios. Y no empiecen a tratar tampoco pacientes a todos con clinda intravítrea. Clinda intravítrea es un tratamiento de rescate, tiene efectos secundarios. Oclusiones de las ramas, o sea, efectos, ustedes saben que no meter allá eso es buenísimo, es súper efectivo y todo, pero tiene también efectos secundarios. Entonces, de efecto, tratamiento de rescate, o para personas, por ejemplo, hay artículos que han mostrado que en personas embarazadas que no pueden, y que son, por ejemplo, que no pueden recibir la pirimetamina, están en primer semestre, y pirimetamina sulfa es teratogénica, entonces hasta después de la semana 18 se puede dar. Entonces también clinda intravítrea es buena opción, o cuando no responde. Así es. Sí, recordar que sigue siendo un tratamiento clínico médico, o sea, pensar que la clindamicina intravítrea nunca va a ser la primera alternativa, sino que es solamente para algunos casos muy especializados y muy específicos, como decía la doctora Alejandra, pacientes con contraindicación, pacientes intolerantes, pues, y pacientes que tengan una lesión que realmente esté en la mácula y que no podemos dejar que esa situación avance, esperar un resultado con el tratamiento solamente tomado. Yo creería que en esos casos se justificaba, de resto prácticamente muy poco, o sea, de resto sigue siendo un tratamiento médico y ya vemos que con estas alternativas básicas que tenemos un buen rendimiento en tratamiento. Alejandra, muchísimas gracias, miles de felicitaciones desde México, la doctora Liliana Zuluaga, retinóloga, también te saluda especialmente, Lili, así que un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias para todo, ya tiene especial Alejandra, extraordinaria conferencia. Con muchísimas gracias. Gracias, feliz de la invitación y bueno, lista también para la próxima invitación. Claro que sí. Así un abrazo será. Grande, muchas gracias. A ti, mil gracias, Alejandra.
Por supuesto, doctora, muchísimas gracias a nombre de la Clínica de Oftalmología San Diego, de nuestro programa de educación continua. Complacidos al 100% con tu presencia, con tu conocimiento, tu capacidad de síntesis, porque nos advertiste que podías hablar horas y horas y horas de un solo tema específico y pudiste comprimir toda esta información para nosotros y de qué manera. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y sí, esperamos contar en unas futuras fechas con otro tema interesante, que sabemos que es tu pasión esto. Con mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo muy grande. Buena noche para todos. Gracias. Feliz noche. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Gracias.